Bueno, hemos venido platicando de 2 temas que les decía que se llaman granulometría y plasticidad. Ambos temas, digamos que de forma genérica se le aplican a todos los suelos, pero digamos que la plasticidad tiene mayor efecto sobre los suelos finos, mientras que la granulometría tiene un mayor efecto sobre los suelos granulares. Ahora, ambos temas por sí solos no nos dicen nada, ¿eh? Por sí solos no nos dicen nada, pero nos ayudan mucho a entender un tema que es bien, pues digamos, bien importante para entender o tratar de entender a la mecánica de suelos. Vamos a ponerlo por acá como el título de nuestra sesión del día de hoy, y que va a ser la clasificación SUCS. Ahora, pues, probablemente alguien esté a favor de la anarquía y diga, no, los gobiernos no nos sirven de nada, o cosas así, ¿no? Pero, o inclusive esto de clasificar, probablemente alguien diga, pues no nos sirve de nada, ¿no? Al fin y al cabo, la clasificación, eh, pues es un tratar de establecer un orden, y te digo, tal vez los anarquistas dirían que el orden es muy, muy de los humanos y que la naturaleza no tiene un orden o cosas así, nos dirían ellos, ¿no? Pero bueno, resulta que para nosotros requerimos esto de la clasificación para tratar de entender al suelo, ¿no? Tratar de entender el comportamiento. Ok, ahora, eso es un ideal, ¿no? Es algo que quisiéramos lograr hacerlo, pero en muchas ocasiones no lo logramos hacer. Pero esta clasificación precisamente nos ayuda a tratar de entender el comportamiento. Ahora, para eso, la clasificación SUCS, pues es el producto de investigación de muchos otros investigadores que vivieron antes incluso que Terzaghi. Y resulta que esta clasificación SUCS tiene como antecedentes clasificaciones previas que existían antes de que llegara Terzaghi y antes de que llegara Arthur Casagrande. Pongamos, ya existía una clasificación por parte de la AASHTO. Ustedes, creo que ya lo hemos platicado, la AASHTO es como el organismo que se encarga de darle seguridad a los operadores de carreteras y de transportes en Estados Unidos, ¿no? Es algo así como la Asociación Americana del Estado de Transporte creo que aquí la T y la H están al revés. A ver, déjame la vuelvo a escribir. Del Estado Asociación Americana del Estado acerca de transporte y operación de carreteras, AASHTO. Bueno, resulta que ellos para construir carreteras ya tenían una clasificación y que en algunas ocasiones sigue siendo válida, ¿no? Así como digamos que en nuestro país, también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del IMT, también tiene una clasificación que no necesariamente aplican los chinos, porque la SCT pues, es nacional, ¿no? No la aplican los españoles porque la SST pues, es de México. Entonces, digamos que cada país pues, ya tiene un poco de clasificación o de investigación al respecto, pero la clasificación SUCS resulta que SUCS es el acrónimo son las iniciales del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Ok, entonces la clasificación SUCS, esto de unificado nos hace pensar de que hubo varias clasificaciones previas. Ya te decía, la de clasificación ASTO, hubo una clasificación por parte de las universidades. Probablemente si nosotros estuviéramos estudiando para abogados, pues probablemente la universidad más prestigiosa en el mundo pues sería Harvard, o si estuviéramos estudiando para economistas. Pero dentro de la rama de la ingeniería, la universidad más prestigiosa en el mundo es el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y digamos que el Instituto Tecnológico de Massachusetts, antes de que existiera la clasificación SUCS, ya tenía su propia forma de hacer una clasificación de suelos. Entonces, este sistema unificado logra converger la visión tanto de los constructores de carreteras como de los académicos, como de la ingeniería
ingeniería militar. Tú vas a decir, ¿a poco los militares hacen ingeniería? Sí. Resulta que todos los países, a partir de que, de que a alguien se le ocurrió la idea de dividirnos en territorios, bueno, pues en alguna época los países trataban de ganar más territorio a través de la guerra o de ganar recursos a través de la guerra. Entonces, pues digamos que los militares tenían la tarea de ganar las guerras y para eso se hace ingeniería, ¿no? Evidentemente que alguien lo puede ganar a puño limpio. Bueno, sí, pero si le metemos tecnología a los puños, pues resulta que se puede ganar más fácilmente una guerra. Y precisamente que esta visión de la ingeniería militar tuvo mucho que ver para que en términos de 1942, 1940, pues digamos que en términos de la Segunda Guerra Mundial, pues ayudó mucho a generar esta clasificación SUX. Y también ayudó mucho la visión de un ingeniero que se llamaba Arthur Casagrande. Bueno, ahora, me parece que ya les había platicado acerca un poquito de esa historia de la Segunda Guerra Mundial, que en la Primera Guerra Mundial, pues en realidad no sabemos por qué se generó la Primera Guerra Mundial. Fue porque mataron al archiduque Fernando, quién sabe qué. Pero pongamos, para la Segunda Guerra Mundial sí hubo pues ya una historia previa, ¿no? Y lo que pasa es de que las cuotas que se tenían que pagar a consecuencia de la Primera Guerra Mundial eran muy altas y entonces los alemanes pues no les gustó esa idea y entonces llegó el muchacho que se llamaba Adolfo y convenció al resto de los alemanes de que era una buena idea meterse a la guerra. A la postre, pues sería una mala idea. Pero en la Segunda Guerra Mundial, resulta que nos dimos cuenta de que por medio de un avioncito tripulado por 4 o 5 personas, pues resulta que podrías matar a muchas otras personas que vivían en zonas bajas, ¿no? Simplemente se podría bombardear una ciudad, ya sea por disparos o mediante una bomba atómica, ¿no? Tú recordarás que el final de la Segunda Guerra Mundial está asociada a la muerte de muchas personas en Hiroshima y en Nagasaki. Bueno, entonces fíjense, bueno, no lo voy a borrar el avioncito, no lo voy a borrar el avioncito, porque resulta que el avioncito tuvo mucha necesidad o mucha de la intención de generar un sistema de clasificación de suelos. ¿Por qué? Pues porque no podíamos mandar a Terzaghi o no podíamos mandar a Casagrande a ver cómo se construían pistas de aterrizaje para aviones. Porque de repente, si nosotros hemos platicado que la construcción de vialidades es importante, bueno, pues la construcción de pistas de aterrizaje también es muy importante. Inclusive pongamos, nosotros tenemos un ejemplo muy cercano, ¿no? Hace tal vez 5 años, el tema de conversación era algo acerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. E inclusive se transformó en un tema pues, de interés nacional en las pasadas elecciones. No nos queremos meter a política, pero al fin y al cabo la construcción de pistas de aterrizaje son muy importantes para todo el mundo. Y fíjense que para construir estas pistas de aterrizaje también se utilizan materiales calidad subrasante, calidad subbase, calidad base, y también hay personas que se dedican a investigar los espesores de estas capas. Evidentemente que del tamaño o del peso del avión que va a despegar o del peso del avión que va a aterrizar van a depender los espesores de esas capas. Pero, pues digamos que los pilotos requieren una superficie que mida, pues tal vez del orden de unos 3 kilómetros, plana y que no tenga problemas. Entonces, precisamente para construir esas superficies tan largas, pues necesitábamos que los militares supieran cómo construir una pista de aterrizaje. Y por eso la esencia de la clasificación SUBS es de que sea un sistema sencillo. Ahora, eso de sencillo, híjole, es muy difícil de establecer qué es sencillo y qué no. Es como la palabrita normal, ¿no? Por ahí alguien diría, bueno, ¿por qué no puede ser más normal? ¿Qué significa ser normal? Cada quien tendrá su razón de qué significa ser normal, pero desde el punto de vista matemático, pues lo normal sí se puede calcular. Es decir, si lo llevamos a términos numéricos, es más fácil de entender. Y precisamente la clasificación SUBS utiliza de las dos herramientas de las que hemos venido hablando antes, acerca de granulometría y de plasticidad, para llevar a cabo esa clasificación. No hay que perder de vista para qué, ¿no? Y el para qué es para tratar de entender un comportamiento. Eso es para lo que la requerimos. No, la pura clasificación no nos dice gran cosa,
pero nos podemos imaginar escenarios. Y entonces yo lo primero que te diría es de que esta primera clasificación, que tiene que ser sencilla, que tiene que ser posible de ser calculada por militares, pues primero nos dividiría al suelo en dos grandes grupos, ¿no? En los suelos granulares, es decir, suelos en los que yo siento el grano. ¿Alguien le podría decir que estos suelos granulares los podríamos llamar como suelos friccionantes? Y también en otro gran tipo de suelos, que serían los suelos finos, es decir, partículas muy delgaditas, y alguien también le podría llamar suelos cohesivos. Ya aparecieron un par de nuevas palabras, ¿no? Esta palabrita que se llama friccionante y otra palabrita que se llama cohesivo. Precisamente esas palabras van a tener mucho de importancia en nuestras sesiones, tal vez dentro de unas 3 semanas, unas 3 semanas, un mes, vamos a estar hablando mucho de esas dos palabritas. Pero por lo menos ahorita ya nos podemos imaginar la diferencia entre un suelo que tiene partículas muy, muy grandes y que yo las puedo identificar a simple vista. Es decir, son partículas que miden su tamaño de la partícula es que, mayor que 0.075 milímetros. Es decir, la malla del número 200. Es más, yo creo que voy a corregirme a mí mismo con ese letrero. Mira, este letrero de la malla del número 200 lo voy a mover un poquito hacia abajo. No la quería deformar, nada más la quería mover. Ahí estoy corrigiendo. Bueno, ahí está. La malla del número 200 precisamente me va a dividir a lo que son suelos granulares de lo que son suelos finos. Y mide, lo podemos volver a escribir, 0.075 milímetros. Esa cantidad, cuando la vemos escrita, como que a veces yo tengo la impresión de que a veces no nos lo imaginamos. Entonces, por eso soy un poquito terco en que tú te imagines cuánto mide un milímetro. Probablemente si estás tomando la sesión del día de hoy con unos audífonos, probablemente el cable de tus audífonos mida como un milímetro. Si no tienes un cable de audífonos a la mano, probablemente el cable de tu mouse mida como un milímetro de diámetro. Bueno, ahora ese milímetro divídelo entre 13 partes. Más o menos si nosotros dividimos un milímetro entre 13, es más o menos lo que sería el tamaño de un suelo fino. Son partículas bien pequeñitas. Y esas partículas pequeñitas ya no las podemos clasificar por granulometría. Es decir, la granulometría tiene mayor efecto sobre los suelos granulares, los que podemos sentir sus granos. ¿Y eso qué significa a su vez? Bueno, pues que los suelos granulares los podemos dividir en dos. En suelos que tienen características de ser gravas y en suelos que tienen la característica de ser un poco más finos sin llegar a ser finos, es decir, las arenas. ¿Y quién divide estos dos suelos? Pues otra malla importante, que sería la malla del número 4. Es decir, la malla que mide algo así como 4.75 milímetros. De forma sencilla, esos 4.75 milímetros los podemos recordar como el tamaño del cuadro chico. Si tú utilizas para tomar tus apuntes un cuaderno cuadro chico, pues más o menos ese tamaño sería lo que me permitiría diferenciar a las gravas de las arenas. Eh, la naturaleza me da el material, la naturaleza me da el material, y después yo lo que trato es tratar de entenderlo, ¿no? Nosotros no generamos al suelo, sino nada más tratamos de entenderlo. Y parte de lo que hemos entendido con esta clasificación es de que, pues, algunos materiales son más deformables que otros. Por eso, yo te diría que en esta clasificación que nosotros estamos planteando el día de hoy acerca de clasificación SUX, yo te diría, entre más arriba estemos en esta clasificación, va a ser más estable o va a tener más resistencia. En cambio, entre más abajo estemos dentro de esa clasificación SUX, va a existir más deformabilidad. Digamos que está también más blando.
Ok. Ahora, ¿eso qué significa? Que si yo en la naturaleza encontrara un depósito natural que tuviera gravas, híjole, estaría del lado de la estabilidad y de la poca deformabilidad. Es decir, sería ideal, sería magnífico que en cualquier sitio nos pudiéramos desplantar encima de gravas. Pero eso no va a pasar. Entonces, por eso debemos de saber los otros tipos de suelo que hay. Uno de ellos se llaman arenas. Nosotros para identificar a las gravas utilizaríamos una letra G, pero no solamente nos quedamos con la letra G, ¿no? De repente pongamos, si yo te dijera, este verde, el con el que estoy escribiendo, ese verde, de qué tonalidad es? Probablemente hay muchos tipos de verdes, ¿no? Probablemente alguien me diga, no, pues hay un verde olivo, hay un verde bandera, hay un verde militar. Bueno, pues, y normalmente lo que hacemos para identificar entre un verde y otro, inclusive alguien podría decir, este parece aguamarina, ¿no? Bueno, entre un verde y el otro, pues sería agregarle más detalles. Mira, pongamos toda, en esta paleta de colores, todos estos son verdes, ¿no? Pero hay diferentes tonos de verde. Lo mismo que hay diferentes tonos de azul y lo mismo que hay diferentes tonos de morado. Ah, entonces no solamente me puedo quedar con el nombre de grava, sino necesito otro nombre, otra forma de identificar grava de qué o grava qué, otro adjetivo. Y entonces las gravas van a llevar la letra G de gravel, pero además le vamos a poner un apellido. Y ese apellido puede tener varias posibilidades. Una de ellas podría ser bien graduado y mal graduado. Es más, yo creo que eh, ahorita que todavía lo podemos hacer, voy a mover esta línea un poquito más para abajo. No, no, la voy a dejar ahí. Perdón. Me escuchaste pensar, no, no, la voy a dejar ahí. Y mira, yo te diría que hay diferentes tipos de gravas, ¿no? Unas de esas gravas, digamos que podrían tener menos de 5% de finos y simplemente las podríamos dividir en dos ramas. En las, si el porcentaje de finos es menor que el 5%, solamente tendríamos dos posibilidades, que fuera grava bien graduada, GW, o que fuera grava mal graduada, GP. Ahora, mira, eso de GW y GP atiende a la graduación, que nosotros ya decíamos en alguna otra ocasión, cuando veíamos el tema de granulometría, que si nosotros hacemos el análisis granulométrico de una grava o de una arena y vemos que el material cae de golpe, pues esto le llamaríamos un material mal graduado o de pobre graduación o de poorly graduated. Órale, esta palabrita poorly, significa pobremente graduado, pero tal vez nuestros primeros libros de mecánica de suelos lo tradujeron como grava mal graduada, pero de ahí viene la GP. Y resulta que para identificar si una grava está bien o mal graduada, debe de cumplir con dos requisitos. Las que están bien graduadas, si son, resulta que si son gravas, tienen que cumplir dos requisitos. Que el coeficiente de curvatura sea mayor que 1 y menor que 3, y que el coeficiente de uniformidad sea mayor que 4. Esos dos requisitos son los requisitos que me generaría una grava bien graduada. Vamos a ponerlo por aquí, lo estoy enmarcando, pero tiene que ver con este símbolo GW. Si no cumple con ambos requisitos, pues resulta que va a ser una grava mal graduada. Y lo que significa es que no tiene de todos los tamaños de grano. Cuando platicábamos ese tema acerca de granulometría, yo te decía, una caída muy pronunciada en la curva granulométrica, lo que me está diciendo es de que todas las partículas miden lo mismo. Y si todas las partículas miden lo mismo, pues evidentemente que no tienen una gran trabazón ni van a tener una gran densidad. En cambio, las partículas bien graduadas, lo que me estaría diciendo es de que hay partículas grandes, chiquitas, medianas, grandes, chiquitas, medianas, chiquitas, medianas, grandes, chiquitas, grandes, grandes, chiquitas, medianas, medianas, grandes, chiquitas, medianas, grandes. Hay de todos los tamaños. Y al haber de todos los tamaños, pues resulta que tiene una mayor densidad. Bueno, entonces, la grava bien graduada tiene más resistencia que una mal graduada. Ya está. Vamos a ponerle por aquí su título, grava
Híjole, queda muy chiquito. Vamos a ver si le puedo hacer un zoom. Grava bien graduada. Mm, Bien graduada. Ahí está. Grava bien graduada y la GP significa grava mal graduada. Ahí está. Bueno, una historia similar pasa con las arenas, pero el nombre de arena es un nombre español o latino, ¿no? Es español, castellano, ¿no? Sin embargo, pues quien hizo esta clasificación, pues es los institutos de Estados Unidos de carreteras, el de Estados Unidos de formación de ingenieros, la ingeniería militar de estadounidenses, es decir, el cuerpo de ingenieros de Estados Unidos de América, ¿no? El CUSA, Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos de América. Bueno, pues resulta que lo lógico es de que esta clasificación venga con terminología estadounidense o anglosajona. Entonces las arenas para los estadounidenses o anglosajones llevaría la letra S de sand. Y esa S de sand también requiere un segundo calificativo. Y otra vuelta, volvemos a escribir la historia. Si el porcentaje de finas es menor al 5%, pues entonces voy a tener dos posibilidades: arena bien graduada o arena mal graduada. Ya no creo que sea necesario volver a escribir el texto, pero te podría yo escribir aquí que para que una arena sea bien graduada, debe de cumplir con dos requisitos. Debe de cumplir que el coeficiente de curvatura sea mayor que 1 y menor que 3, y que el coeficiente de uniformidad sea mayor que 6. Si te das cuenta, la misma relación, los mismos requisitos que me pide una arena, una arena bien graduada, los mismos requisitos que me pide para la arena, prácticamente son los mismos para la grava. La única diferencia es el coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad en las gravas tiene que ser mayor que 4, mientras que en las arenas tiene que ser mayor que 6. Ese sería el único requisito, pero prácticamente el coeficiente de curvatura pues me lo puedo aprender de memoria y muy fácilmente puedo identificar cuando una grava o una arena está bien o mal graduada. Si alguien de ustedes no se acordara qué significa coeficiente de curvatura o coeficiente de uniformidad, pues le pediríamos que checara el tema de granulometría, es decir, ya lo desarrollamos hace unas 2 o 3 clases, pero te lo escribo. Coeficiente de curvatura es igual al D30, al diámetro del 30% al cuadrado, entre el D60 por el D10. Y el coeficiente de uniformidad es el D60 entre el D10. Precisamente para recordar eso, pues te mandé un archivito en el Classroom hace como 3 horas, ¿no? Y te decía que si podías, ojalá y lo pudieras imprimir, a ver si nos da la oportunidad de manejarlo en algunos minutos más. Bueno, ahora, fíjense que esta primera clasificación sobre gravas bien graduadas, gravas mal graduadas, arenas bien graduadas y arenas mal graduadas, solamente tiene que ver con suelos friccionantes y algo importante, que el porcentaje de fino sea menor al 5%. En ambos casos, ¿no? Por aquí yo también te lo escribí, híjole, me faltó la F, te lo pongo, que el porcentaje de fino sea menor al 5%. Es decir, suelos granulares limpios, que no tienen finos. Pero eso no es del todo fácil o del todo natural para la naturaleza. Entonces podríamos escribir otro que serían los mixtos. Y en los suelos mixtos resulta que también existe o hay partículas gruesas y también hay finos. Y resulta que estos suelos mixtos me llevarían a más posibilidades de suelos, pero ahorita platicamos de ellos, ¿no? Ahora, mientras, antes de llegar a los suelos mixtos, pues resulta que nosotros también hablamos de plasticidad la sesión pasada. En ese tema de plasticidad, yo lo que te decía era de que los suelos finos ya no los podemos clasificar por granulometría, sino que hay que hacer pruebas de límite líquido, déjame te lo anoto por aquí, límite líquido, límite plástico, y obtener algo que se llama índice de plasticidad. Y precisamente, ya que obtenemos los límites líquidos y límites plásticos, podemos meternos a algo que se llama la carta de plasticidad. En esa famosa carta de plasticidad, te la dibujo aunque sea pequeño por acá,
En esa carta de plasticidad que nosotros veíamos la sesión pasada, relacionábamos el límite líquido contra el índice plástico. Y en esa carta de plasticidad nos dábamos cuenta de que había 4 regiones muy cantadas, muy características. A partir de 50% del límite líquido, y decíamos, de este lado vamos a tener el símbolo H o de alta plasticidad. Y del lado izquierdo vamos a tener el símbolo L de low o baja plasticidad. Mientras que la línea A, por lo que el suelo que caiga por arriba de la línea A, le vamos a llamar que va a ser una arcilla. Mientras que lo que esté por debajo de la línea A le vamos a llamar limo, unjo, unjala. Y eso nos llevaba a 4 tipos característicos de suelos. Uno que me va a dar muchos problemas, muchos problemas, la arcilla de alta plasticidad. Otro que va a ser pues un poquito menos problemático, que va a ser la arcilla de baja plasticidad. Otro que va a ser el limo de alta plasticidad y el limo de baja plasticidad. Esos 4 tipos de suelos los podemos escribir aquí. Es decir, los suelos finos los podemos dividir en limos y en arcillas. Alguien incluiría, así como alguien incluiría y diría que no es tan simple, que todavía nos hacen falta los orgánicos. Pero eso no le gustaría a Terzaghi, no le gustaría a Casagrande, porque recordemos que nuestro sistema de clasificación tiene que ser un sistema sencillo o fácil de entender por los militares. Entonces, el argumento de Terzaghi y de Casagrande es, yo te voy a regalar un sistema de clasificación que prácticamente cualquier tipo de suelo en el mundo, te lo resumimos en 4 tipos: gravas, arenas, limos y arcillas. Esos son los 4 tipos básicos de suelo. Y la idea del sistema de clasificación de suelos es de que incluso los militares pudieran rápidamente entenderle a qué tipo de suelo se tiene en algún sitio para poder construir ahí una pista de aterrizaje o para con ese mismo suelo generar las capas de la pista de aterrizaje. Entonces, esos 4 tipos básicos son la esencia del sistema de clasificación SUX. Pero pues tú sabes que así como con los 3 mosqueteros, que en realidad eran 4, bueno, pues de repente apareció los suelos orgánicos, ¿no? Y llegaron a dificultar un poquito las cosas. Bueno, ahora, por medio de la carta de plasticidad, vamos a ponerle el título por aquí para que no se nos olvide, probablemente alguien no vino la sesión pasada, carta de plasticidad. Por medio de esta carta de plasticidad que existe en cualquier libro de mecánica de suelos, podríamos clasificar a los suelos finos de la plasticidad o la deformabilidad de ellos. Y en ese mismo orden de ideas que yo te decía hace rato, entre más arriba hay más resistencia y entre más abajo es más deformable, bueno, pues tendríamos que escribir que más arriba quedarían los limos ML, es decir, limo de baja plasticidad. Un limo de baja plasticidad es un material fino, pero que no se va a deformar. Es decir, no tiene el tamaño de los grandes, no tiene el tamaño de las gravas y de las arenas, pero a pesar de ser finito, le echo agua y no se hincha, no pasa nada. Es prácticamente una palabrita importante, inerte. Híjole, la verdad no sé si lleva H o no. Vamos a preguntarle a Google. Palabrita inerte. Inerte. Vamos a ver si está bien escrito. No, estaba mal escrito. Quisiste decir inerte. Lo que me está diciendo Google es, no seas torpe, no lleva H, ¿no? Ahí está, inerte, que carece de vida. Ya le entendí. Entonces es el limo de baja plasticidad, es un material inerte, sin H. ¿Por qué puse la palabrita inerte? Porque no se va a deformar ante la presencia de agua. Y eso es bien importante. Dentro de la construcción, la presencia de agua nos modifica muchas cosas, ¿no? El agua, hay quien diría, el agua es cabrona. El agua se mete por donde puede y en muchas ocasiones altera el estado de presiones que tienen los materiales. De hecho, por eso se llama el agua como el disolvente universal.
Entonces, fíjate que los limos de baja plasticidad son materiales que no tienen una gran reacción con el agua, a diferencia de los siguientes renglones, ¿no? Como podría ser un limo de alta plasticidad, un limo de alta plasticidad o una arcilla de baja plasticidad, a pesar de ser de baja, resulta que ya empieza a tener muchos problemas. Porque fíjate que dentro de las clasificaciones que existían antes de que existiera la clasificación unificada, pongamos tanto el Instituto Mexicano, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, como la clasificación ASTO, ya nos mencionaba que las arcillas son partículas muy finas. Son tan finas las arcillas, vamos a ver si puedo escribirte por aquí, que llegan a medir menos de 0.002 milímetros. Híjole, no sé si tú tienes ahí a la mano algo que mida 1 milímetro. Tendrías que dividirlo entre 500 partes. 500 partes, no entre 10 o entre 20, no. 1 milímetro, divídelo entre 500 partes. Bueno, ese es el tamaño de una arcilla. Y lo malo que tiene la arcilla es de que desarrolla, por su tamaño, una actividad electroquímica con el agua. Es decir, las arcillas tienden a chupar agua, a succionar agua. Y esa capacidad que tienen para succionar el agua las hace que se vuelvan hinchables o muy deformables. Por eso las estamos ubicando en la parte más deformable de la tabla. Arcillas de baja plasticidad y peor aún, las casi malditas, arcillas, arcillas de alta plasticidad y alguien diría de alta compresibilidad. Con esta palabrita podemos impresionar a la novia, ¿no? Al novio. No, es que hoy vi unas arcillas de alta compresibilidad. Ah, caray, está medio complicada la palabra, ¿no? Compresibilidad. Compresibilidad. Significa que son arcillas muy compresibles. Estas arcillas, que yo les dije que eran casi malditas, eh, pues sobre estas arcillas está la ubicada la Ciudad de México. Y ha sido la razón por la que investigadores internacionales han venido a estudiar nuestras arcillas, porque estas arcillas resulta que pueden tener contenidos de humedad, ya decíamos, de hasta 300 o 400% de contenido de agua. Eso significa 3 partes de agua por una sola parte de sólidos. Prácticamente es agua, por lo cual llegamos a tener valores de peso volumétrico o de densidad del orden de 1.2 toneladas metro cúbico, muy parecidos al 1 del agua. Entonces, prácticamente estas arcillas son las que nos van a dar más problemas. Ahora, si abrimos nuestra pantalla y otra vuelta revisamos esto de que entre más arriba es más estable y entre más abajo es más deformable, bueno, pues el suelo que hay dentro de la Ciudad de México es de los más malos del mundo. ¿Quiénes tienen suelos más malos? Pues probablemente en Boston tengan también sueldos más malitos, en Boston y también en Japón. Pero pues ahí estamos entre los primeros lugares a nivel mundial, entre los suelos más malitos que tenemos, ¿no? Precisamente por eso en Boston está el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Eh, digamos que por eso creció este instituto, ¿no? Porque resulta que tiene también suelos muy malos. Y precisamente por eso en la Ciudad de México encontramos a muchos especialistas de mecánica de suelos. Ahora, eso también nos ha dolido como país, porque resulta que la mayoría de los especialistas en mecánica de suelos están precisamente especializados en problemas como los de la Ciudad de México, es decir, suelos finos, saturados, es decir, llenos de agua. Y desgraciadamente no todo el país es la Ciudad de México. Desgraciadamente no todo el país es la Ciudad de México y eso deja desprotegida algunas partes del país. Es decir, muchas de las personas que se dedican a investigar mecánica de suelos les apasiona tanto esto de la Ciudad de México que desprotegen a regiones como Querétaro o desprotegen a regiones como Coahuila o a Nuevo León, donde tenemos incluso suelos expansivos y con una característica muy peculiar, que resulta que también son arcillas.
nada más que son arcillas de baja plasticidad, nada más que estas arcillas tienen, lo que les decía hace rato, una gran capacidad por absorber el agua, por chuparla. Y resulta que eso nos genera muchos problemas, otra vez de deformabilidad. Fíjate que en esta región de Querétaro y de Nuevo León y de Coahuila, se llega a presentar el fenómeno de que la gran mayoría del tiempo pues están con una condición seca las arcillas. Pero déjame, te dibujo por aquí una casita de Infonavit, que son precisamente las que sufren más. Fíjate que pongamos con una casa grande, alguien dirá, un edificio de 4 niveles, no le hace nada las arcillas expansivas. Y no le hace nada porque resulta que tiene más peso. Y entonces, a pesar de que el agua entra a la arcilla y se expande, digamos que al gran edificio que tiene mucho peso y al que tiene, digamos, dinero para pagar un estudio de mecánica de suelos, no le hace nada. Desgraciadamente, las casitas del Infonavit, las casitas de interés social o de construcción en serie, pues usualmente nada más tienen una sobrecarga como de 1 tonelada metro cuadrado. No se compara con este que pongamos, si te lo dibujo de 4 niveles, serían 4 toneladas metro cuadrado. Ok, ahora, el problema de estas casitas es de que cuando llega el agua, este suelo se hincha y se expande, y sería ideal que todas subieran lo mismo. Pero la realidad es de que no suben lo mismo, sino que unas suben más que otras. Y la bronca es de que cuando se empieza a secar el agua que cayó por la lluvia, no bajan de la misma intensidad, no bajan parejitas, sino que algunas bajan con una mayor frecuencia que otras o mayor intensidad que otras. Y eso tiene como consecuencia de que se empiezan a inclinar con patrones no muy bien definidos. Y esos inclinamientos pues, terminan por generar también fisuras. Y zonas de nuestro país como Querétaro, Coahuila, San Luis Potosí, pues tienen muchos problemas de suelo y desgraciadamente los grandes investigadores de mecánica de suelos no lo han sabido controlar al 100% porque estamos muy interesados en las arcillas de la Ciudad de México. Bueno, ese es un problema local, disculpen que me salí un poquito del tema. Bueno, ahora, el, el, este tema que estamos tal vez abordando el día de hoy acerca de la clasificación unificada el sistema unificado de clasificación de suelos o el sistema SUCS, pues precisamente creció vendiendo esta idea de que era un sistema sencillo, ¿no? Y ya decíamos hace unos minutos, es un sistema que me divide a cualquier suelo del mundo, incluyendo los alemanes, el que estaba bajo el régimen nazi, incluyendo el italiano que estaba bajo el régimen de Mussolini, de Benito, o incluyendo al estadounidense, resulta que nos permitiría agrupar cualquier suelo del mundo en estos 4 tipos básicos: gravas, arenas, limos y arcillas. Y entonces por eso creció, porque era un sistema fácil de entender por todos, inclusive por estudiantes, por constructores, por militares. Pero si te das cuenta, pues tiene sus recovecos, ¿no? También tiene sus bemoles o sus sostenidos, es decir, sus patrones un poco difíciles de entender y que tienen muchas condicionantes. Pero eso es normal, porque la naturaleza no es tan sencilla, ¿no? O sea, la naturaleza a lo largo de miles de años, pues ha logrado generar tipos de suelos muy distintos. Es más, si nosotros buscamos por acá estratigrafía o estratificación de suelo, pues podemos fácilmente identificar diferentes tipos de suelo que a simple vista los podemos observar. Mira. Mira, esta es una imagen que, bueno, a mí me gusta mucho esa imagen, ¿no? Podemos darnos cuenta que la naturaleza va colocando estos sedimentos, pues, acorde a la vida de la naturaleza. Y eso significa que en alguna época, como vamos en este renglón en donde estoy pasando mi manita, pues probablemente hubo unas condiciones de sequía diferentes a las que se están presentando, pongamos, acá arriba. Si te das cuenta, el cambio de color en los suelos tiene mucho que ver con el cambio de los minerales que los están generando. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues tal vez colores rojizos me estarían hablando de mayor presencia de óxidos de hierro, pero tal vez colores blancuzcos me estarían hablando de mayor presencia de carbonatos de calcio. Y a su vez, esos colores me hablan acerca de diferentes épocas geológicas y de diferentes climas.
De repente, cuando nosotros escuchamos a los científicos hablar de que el calentamiento global está modificando las condiciones del planeta, bueno, pues eso ha pasado siempre, ¿no? Honestamente, eso siempre ha pasado. O sea, siempre han existido cambios en la temperatura del planeta y precisamente por esos cambios es que podemos encontrar zonas más húmedas o zonas más secas, zonas en donde podemos identificar a simple vista mayor presencia de materia orgánica de zonas donde no hubo materia orgánica. Para depositarse esta columna estratigráfica tuvieron que pasar miles o millones de años. Entonces, en esos miles o millones de años, lo que nos está diciendo aquí es cuánto tiempo hubo de secas, cuánto tiempo hubo de lluvias o de un ambiente más cálido o más templado que permitiera la vida. Entonces, mira, con una simple imagen nos podemos dar cuenta de que hay muchos tipos de suelo o tipos de ambientes de depositación de restos de rocas. Al fin y al cabo, para eso utilizamos las primeras clases, ¿no? Para entender que el suelo es unas rocas descompuestas mezcladas con materia orgánica. Esta persona que está feliz y que está levantando sus manos por el simple hecho de estar vivo, bueno, pues resulta que algún día también se va a morir y algún día va a ser parte del suelo. Porque casi, híjole, perdón por citar alguna referencia bíblica, pero casi nos diría la referencia religiosa, polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, tal vez eso es parte de lo que nos dice la religión actual, ¿no? Lo que ustedes quieran. No me quiero meter en esos temas, pero evidentemente que esta persona, cuando muera, se va a convertir en polvo. Y lo mismo que le pasó a las lombrices, a las plantas, incluso hasta la marihuana que pudo haber existido hace 100,000 años, pues en algún momento murió y se incorporó con este sistema de polvo o de suelos. Y por eso tenemos muchos tipos de suelos que difícilmente podrían entrar en estas 4 clasificaciones sencillas, por más que Casagrande y que el MIT nos lo quisiera hacer entender. Entonces, gracias a que hay muchos tipos de suelo, pues es de que fue necesario establecer otros más, los mixtos. ¿Y qué significa un suelo mixto? Bueno, pues es un suelo en donde el porcentaje de fino, te lo escribo por acá, el porcentaje de finos ya no es tan pequeño, sino que ya vale más del 5%. Ahora, tú me vas a decir, caray. A ver, profesor. A ver, tiempo. Los suelos que nosotros, o que yo te estaba mencionando por acá arriba, los que le llamamos granulares, y que tienen menos del 5% de contenido de finos, esos le podríamos decir que son granulares limpios. Y es decir, en estos granulares tenemos un porcentaje de finos menor al 5%. Y en cambio, estos que mencionamos a partir de la malla del número 200 hacia abajo, digamos que son finos. Y precisamente se llaman finos porque el porcentaje de finos es mayor al 50%, mayor que el 50%. Pero aquí hay un hueco, ¿no? Entre los que arriba tienen menos del 5% de finos y los que tienen más del 50%. Entonces, resulta que si no tiene el 50%, pero tiene más del 5%, debería de haber una zona para ese tipo de suelos. Y precisamente para eso están los mixtos. Es decir, para un porcentaje de finos mayor de 5, pero menor de 50. Y aquí entran nuestros suelos mixtos. Ahora, dentro de esos suelos mixtos, si es menor a 50, pues resulta que en general van a ser suelos granulares. Pero vamos a escribirlo así, vamos a decirle que son granulares mixtos. Ahora, si ya sabemos que son granulares, pues evidentemente que va a haber gravas y que va a haber arenas, pero ya no van a ser limpias. Y entonces eso me va a llevar a que yo tenga gravas y arenas con dos condiciones. Una, en el que el porcentaje de finos es mayor que 5, pero menor que 12, y otra en donde el porcentaje de finos es mayor que 12, pero menor a 50. Caray, como que se empieza a complicar esto. Bueno, sí, se empieza a complicar un poquito, porque pues la naturaleza, si bien es cierto que es sencilla, pues en algunas cosas no es tan simple, ¿no? O sea, perdón, pues sí, perdón por lo local del comentario, pero pongamos,
control Z. Control B. Pégalo, pégalo. Eso. Ahora muévete. Muévete. Perdón. Esta pausa está haciendo específicamente para ver si pudiera yo copiar. No, ya me aburrí. Perdón, lo que quería hacer era copiar estos letreros, ni modo, lo quería hacer por flojo, pero hay un dicho que dice, el flojo y el mezquino andan 2 veces el mismo camino, ¿no? De modo voy a tener que hacerlo otra vez. Esa tablita, 50, mayor que el porcentaje de finos y mayor que 12. Ok, a ver. Ahora, estas 4 posibilidades me llevan a un suelo en donde la presencia de los finos es muy importante. Es mayor que 12, pero menor al 50%. Bueno, pues entonces yo aquí podría tener gravas limosas y gravas arcillosas. ¿Qué significa eso? Una muy buena parte del suelo es granular y una muy buena parte del suelo es fino. La parte granular la clasifico por granulometría, la parte fina la clasifico por plasticidad. Y lo mismo le pasaría a las arenas. Podríamos tener arenas limosas y arenas arcillosas. Pero la historia complicada viene cuando el porcentaje de finos anda de 5 a 12. Porque esta historia complicada me llevaría a tener 2 tipos de posibilidades. Podría yo tener, 4, perdón. Podría yo tener una grava bien graduada con limo, una grava bien graduada con arcilla, una grava mal graduada con limo y una grava mal graduada con arcilla. Y la misma historia pasa para acá, para las arenas. Podría yo tener una arena bien graduada con limo, una arena mal graduada con limo, una arena bien graduada con arcilla y una arena mal graduada con arcilla. Y entonces, pues aquí ya se abre el abanico de posibilidades. Ya no le podemos creer a la clasificación SUBS acerca de que solamente hay 4 tipos de suelos, sino en realidad hay un montón, ¿no? Hay un montón. Pero el argumento que nos dice la clasificación SUBS, como todo argumento cuando estamos empezando a aprender algo, es de que va a ser sencillo, ¿no? No, pues esto va a ser sencillo. Mira, nada más tienes 4 tipos de suelos. Bueno, sí, pero la bronca es cuando le ponemos un segundo adjetivo, ¿no? Y entonces empieza a complicar. Bueno, eso sería, digamos, a grandes rasgos, lo que sería la clasificación de suelos por el sistema unificado de clasificación de suelos. Ahora, alguien me dirá los orgánicos. Fíjense que los orgánicos, de forma, pues tal vez un poco deleznable, un poco, poco atendida, alguien dirá que los orgánicos en general los identificamos por su olor. Así como cuando, perdón por el comentario, pero alguien dice, híjole, como que te estás pudriendo, eso suena a algo que se está descomponiendo. Y precisamente los suelos orgánicos son materia orgánica en descomposición. Precisamente la gran mayoría de los suelos orgánicos los identificamos por su olor a materia en descomposición. Pero si quisiéramos ser un poco más analíticos, pues nos daríamos cuenta que la diferencia entre un límite líquido obtenido de un suelo natural y un límite líquido obtenido de un suelo secado en un laboratorio, cuando esta diferencia sobrepase algo así como el 70%, me parece 75%, podríamos hablar de un suelo orgánico. Es decir, la prueba de límite líquido se le puede aplicar a un suelo antes de secarlo en el horno de microondas, o en el horno de convección, perdón, o después de secarlo. Y si cambia mucho su valor, pues nos está hablando de un suelo orgánico. Y eso pasa porque a 100 grados centígrados la materia orgánica se quema. Ahora, fíjense, déjenme comentarles. Esta tabla seguramente tú vas a decir, híjole, está medio complicado. Y ese profesor ya se puso a hablar de más y ya puso un montón de clasificación de suelos. Y yo como que estaba atendiendo el TikTok mientras estaba hablando, ¿no? Entonces no habrá un lugar donde consultarlo. Y pues bueno, la realidad es de que sí, ¿no?
evidentemente que todo este sistema, existe otro lugar donde consultarlo, y pues esos son los libros, ¿no? Si tuviéramos bibliotecas abiertas en este día 6 de octubre del 2021, pues habría que ir a una biblioteca y tratar de encontrar esa clasificación. Pero lo bueno es de que tenemos ahora libros digitales, como podría ser el Braja. Miren, ahí no es por hacerle promoción, pero esta editorial Cengage Learning firmó al profesor Braja de la Universidad de Sacramento, y es un muy buen libro, ¿no? Este es muy buen libro para entender mecánica de suelos, por eso se llama Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Y el mismo profesor Braja tiene otros libros, ¿no? El de Fundamentos de Ingeniería en Cimentaciones o el de Mecánica de Suelos Avanzada. Pero el mismo profesor resulta que se ha hecho muy famoso porque sus libros son muy, muy didácticos, muy fáciles de entender. Entonces, pues bueno, yo les sugeriría que le echaran una lectura a ese libro. Y no sé si miren, aquí en el capítulo 4, pues digamos que lo que nosotros estuvimos platicando hace algunos minutos, lo explican con más calmita, ¿no? Nos dicen, miren, antes de que llegara el sistema unificado, existió un sistema Ashton. Por ahí de 1929 alcanzamos a ver por ahí. Y después nos dice, bueno, pues el sistema Ashton se sigue ocupando, sobre todo en Estados Unidos, y por eso pues, nos muestran las tablas, ¿no? Este libro de la Universidad de Sacramento. Pero el sistema Ashton pues, no es ocupado en todo el mundo. Pero después llegó el sistema unificado de clasificación de suelos. Y precisamente yo te decía que en términos de la Segunda Guerra Mundial, llegó este sistema. Dice, la forma original de este sistema fue propuesto por Arthur Casagrande en 1948, en términos de la Segunda Guerra Mundial, por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Bueno, ahora, estos simbolitos sobre bien graduado y mal graduado, pues ya los hemos venido platicando también. Y resulta que si tú dices, yo no le entendí nada al profesor, bueno, pues aquí en la página 84 del Braja viene una explicación acerca de qué significa cada uno de estos tipos de suelos, ¿no? Ah, mira, pongamos nosotros hubiéramos dicho GM, pues grava limosa, la G de gravel, la M de mjala, es decir, grava limosa. E incluso hasta nos dice pues algunos valores de referencia. Esa clasificación, para llegar a esa clasificación, nosotros decíamos que también necesitamos una carta de plasticidad. Esa carta yo te la mencionaba, perdón por, por hablar tal vez en primera persona, pero yo te la mencionaba en esta parte. Ahí. Está pensando. Aquí está. La carta de plasticidad que yo te decía que nos ayudaba a identificar a los limos de las arcillas, pues resulta que aquí también nos la platica, ¿no? Esta línea A, cuando veíamos el tema de plasticidad en la sesión pasada, yo te decía que pues tenemos una ecuación y gracias a esa ecuación la podemos hacer tan larga como queramos, la línea, porque esta carta, así como nos la presenta Braja, digamos que sería buena para los suelos de Estados Unidos, para suelos que no tienen tanta humedad. Pero pues bueno, ya ves que te decía, en la Ciudad de México íbamos a tener límites líquidos de 200%, entonces pues no nos alcanzaría esta carta, ¿no? Lo bueno es de que tenemos su ecuación y con la ecuación la podemos hacer más larga, como me parece que lo hicimos la vez pasada. Bueno, y esta misma tablita de la que yo te pues, hablaba hace algunos minutos, pues bueno, aquí la tiene, nada más que la tenemos un poquito volteada, ¿no? Si quisiéramos nosotros pues entenderle un poquito más, pues podríamos imprimir esa hojita, ¿no? Ahora, ¿cuál es su labor de ustedes, no? ¿De qué concierne lo que ustedes, pues les toca a veces revisar? Yo entiendo que dentro de Tecamachalco, bueno, pues están ustedes estudiando para ingenieros arquitectos y que probablemente eso signifique que no van a realizar clasificación de suelos, pues en primera persona, ¿no? No les toca a ustedes ir al sitio y recabar una muestra y clasificarla. No, pero en gran número de ocasiones les va a tocar que les llegue un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Y entonces lo más seguro es de que cualquier
informe que les toque a ustedes revisar acerca del suelo que hay en algún proyecto, pues lo más común es de que primero te van a decir cuándo se formó el suelo, que es algo de lo que ya hemos platicado, y después te va a dar una clasificación. Es algo muy, muy, muy común. Y entonces, lo que yo pretendo con esta explicación es de que tú aprendas a leer algunos de esos valores y que esos valores que alcancemos a leer, pues nos prendan los focos rojos cuando veamos, tienes arcilla, tienes limo, ah, probablemente tengo un material deformable. En cambio, si te dijeran, tienes una arena limosa, pues podemos estar más tranquilos, ¿no? Una arena limosa es prácticamente lo que muchos mexicanos conocemos como tepetate. El tepetate, pues es muy material inerte, es decir, que no chupa agua. Y al no chupar agua, pues no va a tener grandes deformaciones. Y cuando lees un estudio de mecánica de suelos donde quieres construir en un sitio y te dice, bueno, tenemos arena limosa, pues yo me quedaría más tranquilo. En cambio, si te dice, debajo del suelo donde usted pretende construir hay arcillas de alta plasticidad y de alta compresibilidad, caray, pues entonces hay que entender que en ese sitio se van a presentar grandes deformaciones. Y precisamente para eso era por lo que yo te, pues dibujaba en nuestra tablita que teníamos por acá. Yo te decía, entre más arriba sería mejor que encontráramos un suelo, ¿no? Sería y más ideal que pudiéramos construir siempre encima de un material granular. En cambio, entre más abajo es pues un suelo más difícil de trabajar, ¿no? Un limo, una arcilla, un orgánico. De preferencia, hay que nunca construirse encima de un suelo orgánico. Encima de un suelo que todavía huele a que se está descomponiendo, como podría ser un pantano, como el de Shrek, ¿no? Este, un suelo orgánico significa mucha presencia de materia orgánica, entonces de preferencia hay que nunca construir encima de un suelo orgánico. De preferencia, así como que si pudiéramos tener la libertad de escoger dónde construir, pues sería bueno no construir encima de arcillas. Pero pues digamos que los aztecas aquí dijeron, pues aquí vamos a hacer la ciudad, aquí la vamos a poner, y pues bueno, ya aprendimos a construir encima de arcillas. Pero entre más abajo estés dentro de esta clasificación, vas a tener un material más deformable. Y entre más arriba, perdón, me faltó un símbolo, y entre más arriba vas a tener un suelo más permeable. Voy a tomar este plumoncito azul para decirle también a nuestro lector que entre más arriba va a ser más permeable. Fíjense que pongamos ahora, está de moda eso de generar pozos de absorción de agua, porque nos hemos dado cuenta de que el agua, pues está mal que se vaya al drenaje. Entonces ahora las dependencias y las alcaldías están pidiendo pozos de absorción. Si queremos que el agua se meta al terreno, pues habría que buscar materiales de tipo grava o de tipo arena, porque entre más arriba es más permeable, tiene más huecos. En cambio, entre más abajo es más impermeable, no tiene huecos las arcillas. Precisamente, tal vez sea una explicación repetitiva, pero precisamente por eso, por esa razón, las presas que ahora construimos de materiales graduados se construyen con varias capas internas, es decir, con un núcleo que sea puramente de arcilla. Ahora, si yo te dibujo ese núcleo de arcilla, pongamos de color amarillo prácticamente, bueno, ya ahora que tenemos esta nueva visión o esta nueva forma de entender las cosas, pues probablemente alguien si dijera, es que construyeron el núcleo con arcilla, pues probablemente también alguien se espante, ¿no? Y diga, oiga, profesor, ¿qué no acaba de decir que la arcilla es muy deformable? Es muy deformable. ¿Cómo es posible que usted plantee que una presa que va a contener agua se construya con arcilla? Bueno, sí, pero el núcleo de la presa va a ser de arcilla. Sí, entiendo que va a ser deformable, pero tiene una propiedad muy importante que es prácticamente impermeable. Es decir, no va a dejar pasar el agua. Si yo te pusiera un valor de referencia, tiene una permeabilidad, una arcilla tiene un valor de permeabilidad más o menos de 1 por 10,
a la menos 10 centímetros por segundo, un coeficiente de permeabilidad. Ahora, evidentemente que si es un material deformable, si solamente hiciéramos la presa de arcilla, se la llevaría el diablo, porque sería tan deformable que el agua la movería. Y entonces para eso requerimos en los extremos gravas y enrocamientos. Y evidentemente que con lo que yo te acabo de decir, también alguien podría reclamar. Y alguien nos podría decir, oiga, profesor, pero usted acaba de decir que las gravas y enrocamientos, es decir, gravas grandes, que las gravas pues tienen el problema de que son totalmente permeables, son muy permeables. Es decir, dejan pasar el agua, tienen un coeficiente de permeabilidad de 1 por 10 a la menos 2 centímetros por segundo, muy diferente al otro valor. Dejan pasar todo el agua. Ah, entonces, ¿para qué lo ponen en una presa? ¿Qué no se supone que las presas, su función es contener el agua? Sí, precisamente esa grava va a dejar pasar el agua, no importa, porque de forma intermedia vamos a colocar una arena. Y entonces, por decirlo de alguna forma, los materiales van a ir cambiando el tamaño de sus granos. Si de forma intermedia tenemos una arena, pues resulta que ya no permite tanto el flujo de agua, porque la arena, de lo que me ayuda es a tener un filtro. Inclusive esos filtros son hasta más delgados, nada más el filtro de arena, que tiene una permeabilidad del orden de 1 por 10 a la menos 4 a la menos 5, no por 10 a la menos 4 o 5 centímetros por segundo. ¿En qué me ayuda la arena? Ah, pues que si yo ya sé que se va a meter el agua a la grava, que se meta menos dentro de la arena y prácticamente no se mete dentro de la arcilla. Es decir, la línea adentro de la presa va a haber un flujo de agua. Eso no lo puedo evitar, porque quedamos hace rato, tal vez yo lo dije en un lenguaje soez, pero yo hace rato les dije, el agua es cabrona. Y ese lenguaje soez, bueno, lo que intento decirles es de que el agua se va a meter dentro de la presa. Lo sabemos que se va a meter y va a generar una salida del agua adentro de la presa. Pero cuando pase el agua, no queremos que se lleve a las partículas finas. Y por eso tenemos el filtro, para que si alguna partícula fina de la que está generando el núcleo impermeable quisiera salirse, llega la arena y se traba y se queda ahí atrapada. Entonces las partículas finas no pueden pasar el filtro de la arena. Y de igual forma, probablemente una partícula de arena diga, yo me quiero ir, pero se queda atrapada en el filtro de grava. Y la grava se queda atrapada en los grandes enrocamientos de la costa. Es decir, que manejando diferentes tamaños de partículas o manejando la clasificación, los humanos hemos podido construir presas muy grandes. Y si bien es cierto que el agua va a salir, y a esto le llamaríamos aguas abajo, y en la parte alta de la presa le llamaríamos aguas arriba, bueno, el agua va a salir. Bueno, hasta lo podemos aprovechar y podemos colocar aquí en medio una turbina, sabiendo que va a pasar el agua, pues podemos conducir el agua por medio de una turbina y que nos genere electricidad. Y entonces, probablemente en tus primeras lecturas de nuestro curso, cuando hablábamos acerca de la introducción de la mecánica de suelos, decíamos, las primeras presas que se construyeron en todo el mundo, a lo mucho tenían 20 metros de alto y se caían porque no entendíamos la clasificación de los suelos, no entendíamos los diferentes tamaños y comportamiento de los suelos. En cambio, prácticamente en el 2000 tuvimos el máximo de altura de las presas, algo así como del orden de unos 220 metros de alto. Y te digo que va a ser el máximo porque las nuevas tendencias de las presas es de que ya no se construyan tan altas. El problema de construir una presa tan alta es de que termina por inundar a una región muy extensa, incluyendo comunidades. Probablemente aquí exista una comunidad que termine por ser inundada por esa presa tan alta. Por eso, digamos que desde el punto de vista ecológico, hay problemas al tener una presa tan alta. Y eso nos lleva a pensar, pongamos, qué pasa con los autos.
En realidad nosotros, la tecnología que hay para construir autos, ya nos permitiría generar un auto que circulara a 400 kilómetros por hora sin ningún problema, pero eso no es sustentable. Imagínate si le damos a un reggaetonero o a una persona que quiera correr un carro que corra 400 kilómetros por hora. No es buena idea. Y lo mismo pasa con estas presas, ¿no? Tener una presa tan alta genera un problema ecológico. Y entonces, aunque ya las sabemos hacer tan altas, pues resulta que la nueva tendencia es hacer presas de no más de 100 metros. Por eso tal vez nuestras presas emblemáticas de inicios de este siglo en México, pues son las presas del Cajón y la presa de la Yesca. Ambas construidas por Comisión Federal de Electricidad, y tanto la presa del Cajón como la presa de la Yesca son construidas con este sistema de materiales graduados, y más o menos ambas tienen como 200 metros de alto. Yo creo que ustedes podrían googlear o meterse a Wikipedia para tratar de investigar esas dos presas, y se van a dar cuenta de que son enormes, ¿no? Fíjate, 220 metros de alto, si lo ponemos en términos de pisos de construcción, pues si consideramos que un entrepiso de un edificio pues más o menos regular andará del orden de 3 metros, 3,50. Si yo divido 220 entre 3,20 de entrepiso, pues significaría un edificio de 70 niveles. Un edificio de 70 niveles, pues ya no es cosa sencilla. Probablemente alguien me diga, no, pues un edificio de 70 niveles, pues ahí tenemos Torre Mayor, ¿no? Bueno, sí, pero no comparas algo que mide 40 metros, 50 metros de espesor, a algo que se extiende con taludes, pues más o menos como otros 200 metros de ancho. Entonces es una obra monumental. Vamos a ver, perdón, me quedé clavado con eso de la monumentalidad. Vamos a ver si por aquí hay una imagen de presa La Yesca. Mira esta imagen, yo creo que está bonita. Vamos a copiarla. Copiar imagen, la llevo a Word. Híjole. Está bonita, pero no, creo que no tiene mucha definición. Bueno, fíjate, cada una de estas líneas es un camino de acceso. No se ve. Está bonita, pero no se alcanza a ver, no se alcanza a distinguir. Vamos a ver si encontramos otra. Esta. Pues creo que estoy pecando de ingenuo. Para eso Google nos dice de qué tamaño quieres tu imagen, ¿no? Pues quiero una imagen grande. Yo creo que esta imagen está bastante... Mira, esa voy a copiar, y voy a ver si puedo abrir una que encontré un poquito más abajo. Mira, nada más para que nos demos idea del tamaño, ¿no? Vamos a ver si puedo pegar esas dos imágenes. Control V. Voy a copiar esta, copiar. Es que reaccione mi Word. Control V. Mira, esa imagen yo creo que sí nos ayuda a imaginarnos cosas. No sé si alcanzas a ver, pongamos que se está llevando a cabo la construcción de la presa. Mira, aquí en las orillas alcanzas a ver una obra que se llama como de sello, dale, ese no es el nombre correcto, tiene un nombre especial, pero no me acuerdo cuál es. Pero digamos que está haciendo el contacto con la orilla de la presa. Fíjate el tamaño de esos campamentos, el tamaño de los humanos. Ahora, aquí se está construyendo apenas el núcleo, y ve la altura que tiene. Pongamos aquí, ahí donde está el mouse, hay una camioneta, aquí hay una retroexcavadora, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Bueno, ahora,
esa presa, digamos que va a seguir creciendo, 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 va a llegar hasta acá. Y fíjate el tamaño de esta retroexcavadora que alcanzamos a ver por aquí. No sé, miren, voy a tratar de subrayarla. Ahí hay una retroexcavadora. Aquí hay un camión. Y resulta que esta presa va a llegar hasta acá arriba de alto, ¿no? Comparado con el tamaño de una casita, bueno, pues te decía, son como algo así como unos 70 niveles. Bueno, vamos a ver, creo que pegué otra imagen. No, creo que la otra no la pegué. Bueno, ya ni modo. Está padre. Chécate el tamaño del corte, ¿no? El tamaño de esta estructura comparado con el campamento. Bueno, perdón, me clavé un poquito en eso. Yo creo que podríamos cerrar esta imagen. Y no sé, les pregunto dos cosas. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos por acá. ¿Qué hacemos en esos 10 minutos? No sé si ustedes tengan alguna duda y le tratamos de aclarar. O tratamos de ver el archivo que les mandé de unos ejemplos de bancos de materiales y tratamos de encontrar la clasificación de esos bancos de materiales que les mandé. Sí, profe, hay que ver la... Sí. Ok, los bancos de materiales. Entonces, vamos a compartir nuestra pantalla. Resulta que yo les mandé un ejemplito. Vamos a pedirle aquí al Classroom que si lo puede... Oh, déjame ver si aquí lo tengo. Yo creo que sí, que ahí lo tengo. Archivo, abrir, reciente, bancos de materiales. Ahí está nuestro ejemplo de bancos de materiales. Voy a permitirme, como lo tengo aquí generado como un PDF, voy a dar una captura de pantalla y me lo voy a llevar a Word. Aquí en Word lo voy a pegar, porque aquí es donde yo puedo rayar, digamos. En el PDF todavía no he encontrado cómo rayar, o cómo es sobreescribir. Entonces, pues ahí lo estoy pegando. Y vamos a ver, bueno, ya ven que yo comúnmente les digo que hay bancos de materiales, pero pues eso no me dice gran cosa, ¿no? Al fin y al cabo, un banco de materiales puede ser que yo vaya con un señor que es el dueño del predio Balsas y que me diga, pues mire, mi banco de materiales le hicimos una prueba de granulometría y es esta línea, ¿no? La que tiene bolitas. Entonces vamos a decir que es el Balsas. Bueno, pues a través de esta curva granulométrica, nosotros podríamos identificar qué tipo de suelo es. Mira, vamos a desarrollar el banco Balsas, ¿no? Con color rojito. Resulta que nosotros podríamos identificar o buscar en esta hoja de análisis granulométrico, voy a hacerle un poquito de zoom, ahí sí pude. Ahí está. Mira, tendríamos que buscar las mallas principales. ¿Tú recuerdas que la malla del número 200? Malla del número 200 mide algo así como 0.075 milímetros. Y ahí está precisamente donde están acabando las gráficas. Pero hay otra malla importante, que es la malla del número 4. La malla del número 4 mide 4.75 milímetros. Aquí estará el 2, aquí estará un 3, 4, 4.75 milímetros. Mira, aquí voy a trazar una línea. Ahí resulta que está la malla del número 4. La malla del número 4, digamos que me divide a lo que son las arenas de las gravas, ¿no? De las gravas. Entonces, para este ejemplo del banco de materiales balsas, resulta que este contacto lo estamos viendo ahí en un valor, me parece que del 65%. Aquí está el 70%, aquí anda un 65%. Entonces le podríamos escribir el porcentaje de gravas del banco balsas, lo podríamos obtener teniendo el 100% menos 65%. ¿Cómo? A ver, pues, ¿cómo que el 100% menos 65? Sí, ya ves que aquí este porcentaje es porcentaje que pasa. Entonces, si nada más está pasando el 65%, significa que el 65% son arenas y finos.
100 menos 65 me daría algo así como un 35% de porcentaje de grava. Ahora, si esa misma línea, voy a ver si la, no, bueno, sí, a ver si la pudiera subrayar por lo menos de color rosita, ¿no? Mira, ese banco balsas, ahí lo estoy pintando de rosita. Si yo sigo por esa misma línea, la sigo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, resulta que está ahí encontrando un porcentaje de finos que te pudiera anotar o que te pudiera mencionar, pues tal vez del orden de un 4%. Está, no es cierto, ni siquiera llega al 4%, pero aquí está el 10, aquí está el 5, la última línea normal es del 5, entonces más bien ahí estamos viendo como un 2% de finos. Ahora, del 100%, si le quitamos 35 y le quitamos 2, pues resulta que me va a quedar algo así como un 63% de arena. Con esos porcentajes de gravas, finos y arenas, ya nos estamos dando cuenta de que es un material granular y que es una arena. Vamos a ponerle que es una arena. Como el porcentaje de finos es menor al 5, pues nada más es una arena limpia, ¿no? Arena sin finos. Ok, ahora podríamos encontrar el D60, el D30 y el D10. Para eso nosotros buscamos el 60%, trazamos una horizontal, ahí en el 60%, y resulta que donde coincida con mi curva rosa, que yo lo alcanzo a ver por aquí, ahí encontraría el D60. Ese D60, pues aquí lo estamos viendo de 2 milímetros, ¿no? Entonces lo escribimos 2 milímetros. Ahora, si buscamos el D30, pues sería aquí buscar el 30%, de igual forma trazar una línea horizontal. Eso, perdón si me estoy yendo un poquito rápido, pero eso lo platicamos cuando vimos granulometría, ¿no? Ahí bajo una línea y resulta que ahí yo estaría midiendo mi D30. Ahora aquí está el punto 1, la siguiente línea te la anoto por aquí, 0.2, la siguiente línea 0.3, la siguiente 0.4. Entonces yo alcanzaría a ver aquí un punto 31. Punto 31 de 30, 0.31. Y el D10, resulta que tomo el 10%, trazo una línea horizontal y donde cruce, ahí tenemos nuestro valor de D10. Fíjate que ese D10 pues andará con un valor como de punto 1, punto 2, como punto 14, acuérdate que está en escala logarítmica, punto 14, casi la mitad, ¿no? Punto 15. Ok, ahora con esas tres cantidades yo podría determinar mi coeficiente de uniformidad. Ya ves que el coeficiente de uniformidad, te lo anoto por acá, es D60 entre D10. Y eso significaría dividir 2 entre punto 14. Si hago esa división de 2 entre punto 14, resulta que me va a dar de resultado coeficiente de uniformidad 14.28. Y si encuentro el coeficiente de curvatura ya ves que es D30 al cuadrado entre D60 D10 por D10, pues sería elevar 0.31 al cuadrado entre la multiplicación de 2 por 0.14. Y mi resultado, bueno, a mí me da, no sé si ustedes da lo mismo, a mí me da 0.34. Fíjense que el criterio para que pusiéramos aquí arena bien graduada, el criterio para eso deberíamos de tener un coeficiente de uniformidad mayor que 6, lo cual sí lo estamos cumpliendo, pero el coeficiente de curvatura, CC, tiene que ser mayor que 1 y menor que 3. Y eso no lo estamos cumpliendo. Entonces, como no cumple con ambos criterios, resulta que aquí tendríamos una arena mal graduada. Perdón, esos valores los tenía que escribir aquí, se me fue. Aquí me dio 6, aquí me dio 18, 14.28 y aquí me dio 0.34. Y entonces ya estamos clasificando a ese banco de materiales que el señor, pues ahí donde lo está vendiendo su material se llama balsas, ¿no? Digamos que ahí es donde, así se le conoce de forma local, ¿no? Bueno, ustedes saben que cuando hay bancos de materiales, pues se le conoce pues, según el nombre del rancho o según lo que haya cerca, ¿no? Puede ser que otro banco se llame Coyotes,
probablemente alguien de ustedes viva cerca de alguna población que se llame Coyotes. Pongamos, yo recuerdo que hacia, hacia Huehuetoca, perdón, hacia Huehuetoca hay una población que se llama Coyotepec, creo, ¿no? O Coyotes, algo así. Entonces, bueno, esa la podríamos identificar por acá arriba, ¿no? Vamos a tratar de dibujar esta línea azul, 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 que son los triangulitos. Y bueno, en algún semestre yo les pedía que este archivo ustedes lo respondieran, ¿no? Y respondieran estos valores para, como ejemplo. Es pregunta, todavía lo podemos hacer. ¿Cómo ven? ¿Quieren hacer el Acatitla y el Coyotes y que les mande un formulario para que lo contesten ustedes de tarea? ¿O lo resolvemos ahorita? Por lo menos una de las dos. Pues estaría bien para practicar, profe. Aunque, bueno, también no nos creo que todavía tenemos clase a las 7. Ah, no, o sea, no es para entregar al ratito, ¿no? Es más bien, Ah, ok. ustedes hacen el banco Acatitla y ustedes hacen Coyotes, y yo pues, tal vez al rato en la noche les mando un formulario de Google y que lo contesten y que pues ya nos sirva como tarea, ¿no? Estas columnas, perdón. Pues Bueno, sí, estaría bien, profe. estaría bien, suena bien, y cuando algo pues ya suena bien, así como que ya se armó, no lo tenemos planeado, pero ya se armó, pues eso suena bien. Entonces, pues podría servirles para practicar sobre todo el tema de granulometría, ¿no? Porque estos ejemplos pues, son para eso, para granulometría. Ustedes podrían contestar los otros dos y les mando un formulario y pues ya ahí generaríamos otra tarea. No sé si tienen alguna duda o alguna duda, ¿no? Alguna pregunta. No, creo que no.